vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Les avanzábamos al principio de nuestro programa que hoy queríamos hablar de un tema muy interesante que estoy segura que les preocupa a muchos de ustedes. Queremos buscar certezas, queremos buscar soluciones y aclarar muchas dudas, y para eso nos hemos acompañado del doctor Salvador Tagarro, especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital Biomel Los Manzanos. Hola Salvador, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, hay muchas dudas, poquitas certezas, mucha incertidumbre. Y la gente está, bueno, pues deseando saber qué es esto de los trombos, toda la relación con la vacunación para el COVID. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de los trombos? ¿O qué son estos, según, no sé, como sensaciones o incidencias que están pasando en la gente en estos momentos? Bueno, una trombosis básicamente es una obstrucción en alguna de los ejes vasculares del cuerpo, de las tuberías, por así decir, ¿no? Puede ser arterial, puede ser venosa, y es una patología muy frecuente. Se manifiesta de diferentes maneras en diferentes territorios. Todo el mundo sabe lo que es un infarto de miocardio, lo que es una trombosis, una embolia pulmonar. Pues son diferentes manifestaciones de la enfermedad trombótica o tromboembólica. A partir de aquí hay diferentes tipos, consecuencias. Entiendo que en función de esa obstrucción las consecuencias son unas u otras. Sí, efectivamente, y como te comentaba, es una de las causas principales de morbimortalidad hoy en día en el primer mundo. Tenemos las enfermedades oncológicas, y la segunda o primera, depende de qué estadísticas mires, una de las principales causas de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, por así decir, que se basa o se fundamenta mayormente en fenómenos trombóticos en diferentes territorios: cerebral, corazón, piernas, pulmonar. En función de qué tipo de trombosis tengas y de qué territorio te afecte, vas a tener unas manifestaciones u otras y una gravedad o un riesgo vital diferente. Ese tipo de manifestaciones trombósicas, ¿por qué vienen? ¿Son enfermedades, no sé si muchas de ellas hereditarias, genéticas? ¿Por qué derivan en este tipo de La gran mayoría de ellas son las enfermedades comunes. Las enfermedades trombóticas comunes que vemos son ligadas a una serie de factores de riesgo: el tabaco, la edad, hormonas, sobrepeso, y luego otro tipo de enfermedades oncológicas se pueden sumar. Típicamente pues son pacientes con colesterol, con hipertensión, con tabaquismo, diferentes factores que van a precipitar la manifestación en diferentes territorios. En muchos casos son situaciones que vienen, bueno, desde luego de una manera que sobresalta al paciente. ¿Se pueden evitar? ¿Hay algunos, no sé si nuestro cuerpo nos da algunas señales de que podemos estar alerta y podemos tener, no sé si, más predisposición? Sí, bueno, aparte de los factores de riesgo, evidentemente hay una predisposición familiar, por así decir. No todo el mundo que se expone a los mismos riesgos va a manifestar las enfermedades de la misma manera, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues una vida sana. En los factores de riesgo cardiovascular típicos, pues hay que tomar una dieta balanceada, con control del azúcar, control de colesterol, control de la sal, análisis en tu centro de salud. El control por primaria de los factores de riesgo es muy importante. Intentar exponerse lo menos posible a factores como el alcohol, el tabaco, y luego, sobre todo en determinadas situaciones predisponentes, pues estar un poquito más atento. Por tanto, desde nuestro médico de cabecera, esos análisis primeros que podemos realizarnos, que nos pueden poner en alerta de algunos de estos tipos de problemas. Efectivamente. Hay mucha gente que se ha planteado en relación, vamos ya con el tema de las vacunas, que sin duda es una de las cuestiones que más preocupa, si antes de recibir algún tipo de estas vacunas, de inocularse estas vacunas, podría ir a un especialista y que pudiera chequearle de alguna manera, o advertirle o alertarle de un posible riesgo. Sí, es un tema interesante porque todos los días estamos recibiendo llamadas en nuestras consultas a propósito de este mismo tema. Hoy por hoy, y con los estudios o las publicaciones que hay, no tenemos todavía los datos tan claros. Lo que sí que se ha visto es un análisis que marca una cierta tendencia, sobre todo a mujeres jóvenes en edad fértil, por así decir, y sobre todo expuestas con alguna otra serie de factores de riesgo, como pueda ser la toma de anticonceptivos, el sobrepeso. Serían pacientes un poquito más de riesgo, pero no hay todavía una evidencia como para poder hacer una recomendación científicamente basada de que ese tipo de pacientes no deban recibir la vacuna o debamos de hacer algún chequeo previo.
pero es una tendencia que sí que se está viendo en las publicaciones. Sí, me refería sobre todo a, bueno, si yo soy una persona que ya me han avisado de que me van a vacunarme con AstraZeneca, por ejemplo, podría ir a un especialista como usted y claro, decirme algo, derivarme algo. Efectivamente, hay algunas recomendaciones genéricas que podemos hacer y sobre todo algunas precauciones en grupos muy puntuales que podríamos aplicar, por así decir. Vamos con la cuestión de las vacunas en este caso, ¿no? Tendríamos dos tipos de vacunas en función de cómo se han ejecutado. Estaría por un lado las vacunas de ARN, que estarían Pfizer y Moderna, y las de adenovirus, que es donde estaría AstraZeneca o Janssen en este caso. Las vacunas de estas dos farmacéuticas que son en las que están derivando problemas de trombos en este caso. Sí, son las dos que se ha puesto de manifiesto, sobre todo en estas últimas semanas, con una alarma muy grande, y lo que se ha visto es que se produce una reacción inmune, por así decir, un poquito exagerada que ataca a las plaquetas. Entonces no es un fenómeno trombótico de los habituales, de los que vemos, de los que hemos hablado en la primera parte de la entrevista, sino que es una trombosis que además se acompaña de una alteración en las células sanguíneas que predispone a unas complicaciones un poquito más peculiares y más graves, porque además asienta en territorios anómalos, no son las trombosis habituales que vemos todos los días en nuestros enfermos y en nuestros pacientes. Claro, son fenómenos trombóticos mucho más graves, porque en este caso han derivado en fallecimientos. Incluso en fallecimientos por afectación, sobre todo los más preocupantes son intracraneales, que pueden derivar en sangrados, porque paradójicamente, aunque es un fenómeno trombótico, que es cuando la sangre se coagula, favorece también a la vez un riesgo alto de sangrado, porque las plaquetas dejan de funcionar como Dios manda y porque además el tratamiento habitual para las trombosis puede llegar a ocasionar en este caso efectos secundarios. Claro, ¿hay alguna certeza, algún consejo relacionado con esto? Hay países que ya están diciendo que directamente no van a vacunar con AstraZeneca, es el caso de Noruega, que lo anunciaba hoy, que no va a vacunar ya con AstraZeneca. No sé si es una de las mejores medidas de los especialistas. ¿En qué situación os estáis encontrando ahora o qué recomendaciones señalaríais? Pues hombre, recomendaciones, si tú quieres hacer una recomendación seria y basada, tú tienes que remitirte al comunicado de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, de hace unos días, en el que dice, lo que han hecho es categorizar estos fenómenos trombóticos como un efecto secundario ligado a la vacuna, que ese es el primer paso, pero en el que no ha recomendado ninguna otra medida. Solamente que hay que estar pendiente, saber que eso puede pasar en un pequeño porcentaje, y tanto los pacientes como los profesionales de la salud nos ha emitido una alerta, por así decir, de que hay que estar atento para detectar esos fenómenos en sus primeras manifestaciones. Vamos a escuchar quien también se pronunciaba, la Agencia Española del Medicamento, qué decía al respecto de esto. El balance beneficio-riesgo general de la vacuna sigue siendo positivo. Esta es la misión del PRAC. Este comité vela por garantizar que el balance beneficio-riesgo de los medicamentos sigue siendo favorable a lo largo de toda la vida del medicamento. Sin embargo, encuentra que estos efectos secundarios, raros, muy poco frecuentes, tienen un vínculo con la administración de la vacuna. Llegan a esta conclusión, en primer lugar, porque se encuentra que los casos observados son mayores, el número de casos observados es mayor que el número de casos esperados, a pesar de ser un número pequeño, y porque además hay un mecanismo plausible que pueda explicar este tipo de evento adverso. Hablamos de trombosis en localizaciones poco frecuentes, cerebrales, de senos venosos cerebrales, en venas del abdomen, mesentéricas, y también de localización arterial, junto con trombocitopenia, con una disminución de las plaquetas. El mecanismo que se supone que desencadena estos eventos es un tipo de respuesta inmunológica tras la vacuna que se parece mucho a otro evento secundario parecido, a otro efecto secundario parecido que ocurre también en muy poca frecuencia con las heparinas. El PRAC concluye que no se pueden establecer claramente factores de riesgo que ayuden a señalar qué población puede o no debe recibir esta vacuna. En el caso de España, hasta la semana pasada se habían notificado 8 casos de trombosis de seno venoso y 4 de trombos en abdomen. Un total de más de 12 casos entre más de 1.700.000 dosis administradas y casi todos en mujeres menores de 55 años. Bueno, doctor, pues ahí estaba lo que decía la Agencia Española del Medicamento. Parece que el perfil cada vez van definiéndolo más.
Sí, sí, y como te decía, no hay todavía una evidencia clara, pero las pistas van por ahí. ¿Qué pasará? Pues al ritmo que esto cambia es muy difícil de saberlo, pero sí que probablemente si siguen apareciendo casos, si se retoma la vacunación, pues llegará un momento en el que igual sí que pueden hacer alguna recomendación ya fundamentada. No sé si dentro de esas recomendaciones tendría que estar el hecho de lo que hablábamos antes, del tipo de ejecución de esas vacunas, de los tipos diferentes de vacunas, de ARN, adenovirus. No sé, claro, la ciencia no ha tenido tiempo para experimentar. Hablábamos antes de que una vacuna en tan poco tiempo, la comunidad científica nunca lo había hecho, nunca se había enfrentado a esta casuística. Efectivamente, lo que estamos viendo ahora es lo que antes se veía durante la fase de desarrollo de las vacunas más habituales, por así decir, antes de que llegaran al mercado. Ahora lo que estamos viendo es que por la situación que vivimos, pues ha tenido que acelerarse el proceso y es normal que vayan apareciendo. Cualquier medicamento que tú utilices tiene un efecto secundario. De hecho, lo que comentaba la compañera de la Agencia Española de Medicamento, esta reacción inmune exagerada nosotros la vemos ocasionalmente en pacientes a los que sometemos a intervenciones, a los que hay que poner esta medicación llamada heparina, y sabes que un pequeño porcentaje va a desarrollar esta complicación, y es muy similar a lo que se está viendo con las vacunas. Bueno, pues desde luego hay mucho por conocer. Decías, a la evolución que vamos, a este ritmo, la verdad que los acontecimientos a veces nos van sobrepasando, ¿no, doctor? El hecho de que esto va demasiado rápido, tenemos muchas ganas y mucha confianza y esperanza en la vacuna. Sí, y es básicamente el camino que hay que seguir. Bueno, pues doctor, estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando. Sí que me gustaría pues lanzar un mensaje, no sé si tranquilizador o el que usted quiera, a la gente que nos está escuchando. Evidentemente, no es que lo diga yo, es que te lo están diciendo las autoridades sanitarias, que evidentemente es un efecto secundario que está ahí, pero en un porcentaje que entra dentro de lo razonable, y que probablemente iremos atemperando los resultados y se definirá qué grupo, pero de momento los casos son muy poquitos y hay que insistir en la vacunación. Gracias, doctor. El doctor Salvador Tagarro, especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital Viamel Dos Manzanos. Gracias, doctor. Venga, gracias. Y ahora vamos a hablarles de Concéntrico. Ya saben, este Festival de Arquitectura, un festival internacional que cada año tiene lugar en la capital riojana, en Logroño, y del que ya conocemos las novedades de este año. Vean. Faltan 5 meses para que comience la 7ª edición del Festival Internacional Concéntrico. Después de estudiar 630 candidaturas de 50 países diferentes, han elegido 3. De Brasil, de Chile, de Cuba. Vean Logroño y la vean desde la arquitectura, proponiendo cosas tremendamente bellas. En el pabellón de Escuelas Trevijano encontraremos la propuesta brasileña y boliviana, que se denomina Casio Sauer y Elisa T. Martins, junto con Mauricio Méndez. Para el jurado nos pareció singular esta articulación entre dos elementos fundamentales y muy claros, ¿no?, como es ese círculo y esa barra, que hace que el uso del espacio también se modifique, ¿no?, y la relación de los elementos de la plaza se modifique. El Estudio de Arquitectura de Chile, con su propuesta Límite, estará en el Paseo del Ebro. Esa reminiscencia al imaginario colectivo, ¿no?, que es también algo fundamental en el festival, como es la playa del Ebro, ¿no?, y las antiguas piscinas, ¿no?, que todo el mundo recuerda. Creo que ese espacio de contemplación que el Grupo de Chile ha creado va a ser verdaderamente evocador y bello, y va a unir, sí, tradición, pero modernidad. La tercera propuesta ganadora estará ubicada en Viña el Anciano. Es un proyecto de una arquitecta cubana y de un arquitecto español. Una banda de terreno que conectaba ese territorio con el río y con el puente Mantible. Es un guiño, es como una reflexión, una llamada a que no nos olvidemos de cuidar nuestro paisaje. El Festival Concéntrico abre la capital riojana al mundo. Esta iniciativa de Concéntrico, que de alguna manera revoluciona esa ciudad y la pone un poco patas arriba para que la veamos con otros ojos. El Pacto Mundial es básico, o sea, realmente con mis compañeros en el Consejo Superior de Arquitectos han dicho, estáis al nivel de la Bienal de Venecia. Estas obras serán una realidad del 2 al 5 de septiembre. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros al director de Concéntrico, a Javier Peña. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, menuda presentación nos hicisteis, nos habéis dejado con ganas ya de conocer más, de saber más, de disfrutar en definitiva de Concéntrico. Pues la verdad es que disfrutamos muchísimo porque fuimos al Paseo del Ebro, ¿no?, uno de los enclaves nuevos de esta edición, y fue como algo mágico, ¿no? El buen tiempo, el sol, las cigüeñas, ¿no? Todo era casi como
algo mágico, ¿no? Que pudimos disfrutar ayer durante la presentación para compartir y mucha gente que paseaba por el Ebro también, ¿no? Se quedaba mirando los paneles de los 3 proyectos ganadores y la verdad es que sí, bueno, ha sido como el primer, ¿no? Vistazo de esta nueva edición. Y desde el jurado, desde que fallamos esos premios, pues estábamos como muy nerviosos, ¿no? Para darlo a conocer y pues, también estábamos confiando, ¿no? De que eran unos buenos proyectos y creo que bueno, que los veremos en septiembre, ¿no? En todo su esplendor. Pues ganas de disfrutarlos. Hemos visto, bueno, pues esas maquetas que mostráis, que enseñáis. De ayer sacamos 2 titulares, este concéntrico que reivindica de alguna manera el paisaje local y que también cambia esa perspectiva del Ebro, es uno de los proyectos también que vamos a hablar de él en específico, pero esa reivindicación del paisaje local, ¿por qué? ¿Qué habéis buscado? Bueno, la verdad es que ha dado respuesta un poco a las preguntas que lanzamos, ¿no? Con las convocatorias. Justo centramos de los 3 concursos 2 en el río Ebro, reivindicando también pues ese valor ecológico, patrimonial, histórico que tiene el río, conectando 2 intervenciones que van a estar 6 kilómetros de distancia, ¿no? Una, como decía, entre el paseo del Ebro, entre el puente de hierro y el puente de piedra, y otra en Viñelanciano, también justo junto a otro puente, aunque en esos casos ya solo los restos del puente Mantible, ¿no? Y queríamos al final dar también una coherencia, ¿no? A esos concursos y hemos visto que la respuesta también que han dado los participantes, no solo los ganadores, sino también muchos de los finalistas que, dada su calidad, hemos querido reivindicar, también mostrar en la página web y identificarlos, ¿no? Porque hay tanto trabajo detrás que para nosotros es también una suerte poder reflexionar cuando hacemos las reuniones de jurado con tanta calidad, tanto talento, y queríamos también mostrarlo y que eso fuera también identificable por la gente, ¿no? Con lo cual hemos visto que la respuesta de los ganadores pues sí que hablan de ese entorno, ¿no? Y que de ese río Ebro, de ese patrimonio paisajístico y patrimonial, ¿no? Que tenemos, y de hecho una directamente lo hace casi con un mensaje, con un gran mensaje, un gran cartel que se podrá ver en Viñelanciano de Bodegas Land, en esa península de 72 hectáreas que se eleva sobre el río Ebro, sobre un gran meandro, y del cual emergerá un cartel, ¿no? que lanzará un mensaje también sobre el paisaje, ¿no? Y ese valor que tenemos en La Rioja. Vamos a ir con cada uno de estos 3 proyectos ganadores, a ver si te parece. Vale. ¿Por qué empezamos? Pues empezamos quizá cambiando de tercio, ¿no? Por el pabellón de las escuelas Trevijano, ya sabéis, la plaza que está ahí casi en un cruce de caminos, ¿no? Entre la calle Portales, la calle 11 de Junio, en donde se ubica la oficina de turismo Ibercaja. Pues es un espacio muy complejo, ¿no? De resolver, y lo hemos visto en todos los proyectos. Se han presentado para esa localización solamente 222 propuestas, de la cual hemos elegido un primer premio, un segundo premio y 11 finalistas. Y el primer premio, que denomina el proyecto Pabellón Concéntrico, es una obra de un estudio de 2 países, Brasil y Bolivia. El estudio de Brasil, que es Casio Sauer, Elisa T. Martins, y el estudio de Bolivia, que es Mauricio Méndez. Son 2 equipos que se han juntado para relanzar esta propuesta, y es un proyecto que es muy radical en su configuración. Es una gran barra que divide la plaza, ¿no? Pero también se quiebra en el centro para permitir fluir el público entre los espacios ya existentes de esa plaza, donde están el monumento a la Valvanerada, el árbol, ¿no? Que preside también la plaza. Y luego sobre él gravitará un gran círculo, ¿no? Que casi de una forma directa marca, ¿no? El lugar, funciona como telón, ¿no? Habla también de esta situación actual, ¿no? En cierta desequilibrio, ¿no? Esta cierta incertidumbre que se plasma de una forma arquitectónica muy pura, muy directa y tan singular, que optamos por esa propuesta, ¿no? Desde Brasil y Bolivia para resolver el pabellón de esta edición. Y desde el centro de la capital nos vamos al Ebro. Sí. ¿Qué encontramos? En el Paseo del Ebro, donde han participado 179 propuestas, pues fue muy difícil, ¿no? Porque al final optamos por esa localización, por la idea de mirar hacia la ciudad desde el río Ebro, ¿no? Y al final, no solo un proyecto específico para Logroño, sino cómo cualquier ciudad se conecta con su río, ¿no?
las grandes capitales del mundo están, ¿no?, vertebradas por sus ríos, ¿no? Y hay mucho siempre esa trama urbana, a veces no dialoga, sino colisiona, ¿no?, contra el libertad. Entonces quisimos también que eso fuera un tema de debate en esta edición. Y en este caso, en el tramo urbano, el proyecto ganador ha sido la contemplación de un límite del estudio procedente de Chile, Chavarri Estudio. Es un proyecto que es muy sensible con el lugar, ¿no? Proponíamos todo un territorio, porque estaba esa banda de paseo entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro, donde se ubica la Casa de las Ciencias, y nos gustó esta propuesta porque unificaba todo ese paseo con 6 piezas, 6 arquitecturas, que son casi como estas escaleras, ¿no?, que nos recuerdan a los vigilantes de la playa, ¿no?, a esta idea de vigilante de tenis, ¿no?, de juez, ¿no?, de árbitro de tenis. Y la idea es casi como permitirnos permanecer elevados y contemplar ese lugar, ¿no? Casi, bueno, es algo muy poético también y que nos recuerda también a la próxima, a una cercana, ¿no?, playa del Ebro que existía, ¿no?, y que queda en la retina también, en la memoria de muchos de los logroñeses. Estoy ya imaginándome a la gente discurriendo, disfrutando de Concéntrico, paseando por ese paseo del Ebro y disfrutando muy mucho de esta propuesta ganadora. La verdad que a mí me gustó, me convenció también. Entiendo que el jurado no lo habéis tenido nada fácil, pero es una propuesta que me gustó. Y vamos con la última, Javier. Pues ya, como decía, justo continuando, si fuéramos río Ebro arriba, ¿no?, ¿sí?, hasta el Cortijo, nos encontramos en un paisaje excepcional, Viñalanciano, de Bodegas Lang, que es un territorio que, si no lo conoce la gente, tiene que ir a visitarlo. Y además ahora permanece la Torre Lang 4 que hicimos en la pasada edición del festival. Esa torre espejada sigue en ese lugar, con lo cual ahí también propusimos una banda de terreno que se asomaba hacia el río Ebro y a los restos del puente Mantible, y dio la casualidad que en medio de la convocatoria ocurrió pues este pequeño accidente, ¿no?, que esa pérdida que hemos tenido patrimonial. Y al final, no sé, la respuesta también que ha dado los proyectos, muchos iban muy vinculados al puente Mantible, y en este caso el ganador es un proyecto que se denomina Support Your Local Landscape, de la arquitecta cubana Vivi Rotti y del arquitecto español Pablo Saiz del Río. Es un proyecto que al final, casi como un gran rótulo, ¿no?, habla del paisaje, del territorio, del lugar, y combina, ¿no?, esos dos elementos tan interesantes que casi con simbiosis, ¿no?, ocurren en esa península, como es los grandes viñedos, ¿no?, esa identidad del territorio de La Rioja, ¿no?, y con un entorno también paisajístico de fauna y de flora excepcional, con lo cual para nosotros era un proyecto que se divisa también desde Álava, ¿no?, con lo cual esa idea también de conectar, ¿no?, esos elementos frontera que a veces conectan, ¿no?, y en este caso creemos que ese gran cartel va a ser algo totalmente que no pueda dejar indiferente a nadie. No lo ha tenido nada fácil el jurado, 630 proyectos de 50 países diferentes. No sé si había sido, bueno, es una edición muy internacional, pero la participación entiendo que va en aumento, 50 países. Me parece muchísimo para traer sus propuestas hasta la capital riojana. Sí, hemos multiplicado por 5 el número de proyectos recibidos respecto a las anteriores ediciones. Dimos la capacidad porque veíamos que había un crecimiento exponencial internacional, un interés enorme, ¿no?, porque en los 2 meses de las convocatorias abiertas, por ejemplo, tuvimos 141.000 páginas vistas en la página web de Concéntrico, 21.000 usuarios únicos en la web, visitando, bajándose las bases, estudiando nuestra ciudad, pensando en Logroño, ¿no?, con lo cual hemos visto que al final ese proyecto que empezó en 2015, que ponía los ojos sobre la ciudad, sobre las calles, las plazas, el río, ¿no?, todos esos elementos que al final muchas veces no ponemos el ojo, ¿no?, y que ha tenido una respuesta, y nosotros, pues bueno, solamente dar las gracias porque ha habido mucho trabajo, mucha dedicación de mucha gente, y para nosotros, pues bueno, es una satisfacción, ¿no?, que tantas personas pongan los ojos en lo que hacemos en Logroño y en esta idea, ¿no?, que al final pues luego se externaliza y se internacionaliza gracias a esos proyectos y esa visión tan contemporánea que nos proponen año a año. ¿Qué sensaciones tenéis después de haber estado trabajando estos meses anteriores, haber recibido las propuestas, haber reflexionado sobre ellas, elegido ya los premiados, ahora haberlo presentado un poquito a la gente, ¿no? ¿Qué sensaciones os están llegando? Pues las convocatorias en sí mismas son un festival dentro del festival. O sea, para nosotros es un trabajo
muy arduo, grande, ¿no? O sea, enorme de comunicar, de difundir, ¿no? También de entender qué localizaciones proponemos para que sean interesantes también para los participantes, que les suponga un reto, ¿no? Un estímulo. Al final, pues es siempre, bueno, cuando pones algo, ¿no?, sobre la mesa y que haces que las personas puedan opinar o proponer, pues siempre hay cierto riesgo, ¿no? Pero para nosotros ese reto es emocionante porque nos permite pues no perder la fuerza, ¿no? Y al final tenemos un estímulo constante de tanta gente y los días del jurado, las sesiones maratonianas de jurado que hicimos con, bueno, profesionales geniales que permitieron también pensar, o sea, una cosa como que nos ha permitido reflexionar muchísimo, hablar sobre qué es un pabellón, ¿no? Cómo se conecta, qué es un río, ¿no? Qué supone un río para una ciudad. Muchas cosas que al final, pues, no, si no abríamos como esa ventana, no nos permitiría, ¿no?, pararnos, ¿no?, y seguir ahí hablando sobre ello, con lo cual para nosotros ha sido un viaje emocionante y que ayer, ¿no?, cuando lo compartíamos, y hoy hemos tenido, yo creo que el mayor número de accesos también a la web buscando los concursos, es una locura. La verdad es que estamos muy muy contentos por la repercusión y por el alcance que ha tenido, y que para nosotros ya es el reto de construirlos, llevarlos a cabo, materializarlos, ¿no?, y que al final el objetivo principal es que la gente los disfrute, piense sobre ello y se pare, ¿no?, y que ponga los ojos durante unos días en nuestra ciudad. Estoy segura de que así será. Javier Peña, gracias por habernos presentado e ilusionado también, con ganas de que llegue Concéntrico. Gracias, Javier. Gracias. Director de Concéntrico. Y precisamente vamos a seguir hablando de las ciudades, de cómo se va vertebrando la ciudad, en este caso la capital riojana, Logroño, que va ampliando esas nuevas zonas de carriles bici y de limitación de la velocidad. Son 16 nuevos espacios de aparcabicis en la ciudad. Lo hemos hecho cerca de entornos escolares, cerca de pasos de peatones, que permite una doble función. Por una parte, aparcar la bici, pero por otra parte también permite que el peatón en ese espacio cercano no tenga un coche, sino tenga un conjunto de bicis, y por lo tanto pueda ver con mayor claridad los coches que se aproximan. Por lo tanto, aumenta la seguridad. Se han colocado en la calzada, delante de los pasos peatonales. En algunos casos también los aparcabicis están cerca de salidas de garaje, lo cual va a permitir a las personas que salen de esos garajes también hacerlo con mayor seguridad. Así, Logroño cuenta con 1.830 espacios de aparcamientos de bicicletas en la calle, 48 en centros educativos y 6 en centros deportivos. Y es que el número de usuarios de bicicletas en Logroño ha aumentado como respuesta a la nueva movilidad urbana, un transporte que se presenta como alternativa para mantener la distancia interpersonal. La nueva modalidad urbana. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y a la vuelta les vamos a hablar de cultura. Vamos a estar con un director de orquesta nacional importantísimo. No les desvelo más pistas para que no se lo pierdan. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo.